Murió Pepe Mujica. Murió Pepe Mujica. Yo como uruguayo y como hombre de izquierda me siento conmovido por su pérdida. Pepe Mujica, un hombre que con sus claros y oscuros, como todo hombre público, como toda persona pública, pero que sin lugar a dudas para los uruguayos, por lo menos los uruguayos que pensamos en un sentido de izquierdas, nos identifica y nos representa. Un hombre que venía de un partido muy tradicional de Uruguay cuando era joven, siempre estuvo en la política, creo que era el Partido Blanco en realidad, y que ya en su juventud se pasó a la izquierda más combativa, y fue miembro de una organización guerrillera muy famosa en América Latina en esos años, los Tupamaros, muy guerrillera, muy militarizada, muy enfrentada a los gobiernos de turno, que eran gobiernos democráticos. Todos esos son temas que merecen un análisis, pero que en todo caso él se enfrentó con las armas en la mano, le tocó perder y como tal estuvo preso 13 años, 13 años. Él y varios de los dirigentes fundadores de Tupamaros les tocó la peor parte de los años negros de la dictadura, de la horrible dictadura uruguaya, dado que a él, con, ya digo, un grupo de compañeros, entre ellos Raúl Sendic, el famoso Raúl Sendic, fundador de Tupamaros, les tocó la peor parte porque pasaron muchos años aislados, se dijo, no lo sé certeramente, que habían estado en un pozo aislados, en fin, la pasaron horrible, horrible, y, y él salió liberado cuando regresó la democracia y sin hacerse nunca una autocrítica, como corresponde, más que la autocrítica del militarismo y de algunos errores, a diferencia de Montoneros en Argentina, que dijo que todo lo que había hecho estaba mal, grosso modo, como el inefable de Mario Firmenich, dirigente de Montoneros, que estaba prácticamente que arrepentido de haber hecho todo lo que había hecho. En el caso de las guerrillas uruguayas, nunca se arrepintieron, porque eran coherentes con su pensamiento, dijeron que en ese momento histórico, en esas circunstancias históricas, después de décadas en que las oligarquías latinoamericanas, esas horribles y asquerosas oligarquías latinoamericanas, elitistas, golpistas, racistas, antidemocráticas, decían que eran las que tenían derecho a gobernar y que cuando alguien se les rebelaba, entonces pasaban a ser delincuentes y que por consiguiente muchos movimientos, como fue el caso de Montoneros y algunos otros más, no quiero generalizar porque no lo recuerdo, se declaraban arrepentidos. Es así como Mario Firmenich, dirigente, fundador, jefe máximo de Montoneros, creo que sigue viviendo cómodamente en la ciudad de Barcelona después de haber estudiado, nunca estuvo preso, etcétera. Todo un capítulo que merece un estudio. En el caso de quien nos ocupa hoy, quien merece nuestra atención y nuestra pena, de verdad, mi pena en particular, la de Pepe Mujica, él después de salir de prisión siguió en la actividad política, se incorporó al Frente Amplio, al izquierdista Frente Amplio, que nuclea al Partido Comunista Uruguayo, al Partido Socialista, a la Democracia Cristiana, en fin, y varios agrupamientos más, el Partido por la Victoria del Pueblo, varios agrupamientos más. Los ex Tupamaros se llamaron, cambiaron de nombre, Movimiento por la Patria, creo que se llamó, y él como tal siguió militando allí y curiosamente él como Sendic, que también salió de prisión, se reunían con la gente en las plazas, iban a los barrios, hablaban con todo el mundo, explicaban en las famosas mateadas. En Uruguay el mate es algo, una institución, como también lo es en Argentina, pero en Uruguay es un punto de convocatoria
popular y vecinal, como no lo es en Argentina. Y eso le permitió convertirse en, creo que diputado primero, diputado nacional, después en senador, después en ministro, ministro de Agricultura, y luego en presidente del Uruguay. Un hombre que siempre vivió coherente con sus pensamientos, extremadamente modesto, humilde. Era hasta un ejemplo, él, para el Papa Francisco en su modestia, en su humildad. Brillante, inteligente, siempre con su compañera, sus perros, en su casa pobre, esquivó los lujos del poder, esquivó las alabanzas, y cuando vio que ya no daba más, hace ya unos años, en el momento de la pandemia, dijo, ya por sus años, el estado de salud y demás, dijo, he dejado de aportar desde acá, creo que otro tiene que ocupar esta banca de senador, y renunció. O sea, un hombre absolutamente coherente. Así que, con lástima y con pena, le, le rindo desde aquí un tributo. El presidente más pobre del mundo. Humilde y poco convencional, José Mujica se dio a conocer como el mandatario que prefería vivir en su casa en las afueras de Montevideo mientras dirigía Uruguay. Su imagen de hombre alejado de los privilegios del poder lo convirtió en una de las figuras más admiradas y respetadas de la política de América Latina y el mundo. Fue presidente entre 2010 y 2015 y culminó su carrera política de más de 6 décadas como senador. A sus 85 años decidió retirarse de la arena pública en octubre de 2020. Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia, ya que la vida se nos va y es inevitable, pero las causas quedan. Mujica se convirtió en el primer presidente de América Latina con un pasado guerrillero. Su lucha armada contra la dictadura de Uruguay le valió 13 años de cárcel. Durante su mandato como líder del izquierdista Frente Amplio, Uruguay se puso a la cabeza de las políticas progresistas en la región. Despenalizó el aborto, aprobó el matrimonio homosexual y convirtió al país en el primero en legalizar el mercado de la marihuana. Así, Mujica fue uno de los rostros principales de la izquierda latinoamericana, con una voz respetada desde todas las orillas políticas y escuchada sobre todo por la gente del común. Me iré con el último aliento y donde esté, estaré por ti, estaré contigo, porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo. Invito a mi querido amigo Fernando Moragón. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, Ariel. Pues buenas noches a todos. Pues efectivamente, yo me enteré del fallecimiento de Pepe Mújica, como era conocido, José Mújica, como era conocido popularmente. Y bueno, pues como tú bien has señalado, una persona coherente. Y aquí en España, que era menos conocido, obviamente, que en Uruguay, que en Latinoamérica, pero yo me acuerdo que teniendo en cuenta los políticos europeos, que son todo lo contrario, es decir, da igual que sean de derecha, de izquierdas, que todos viven en, fastuosamente cuando alcanzan el poder, pues fue una conmoción en su momento cuando empezaron a salir documentales, entrevistas de Pepe Mújica, pues eso, que vivía en su casa, su modesta casa a las afueras, con 2 perros, con su mujer, que solo iba al Palacio Presidencial a trabajar, como hacen las personas normales. O sea, tú no vives en tu oficina no, vives en tu casa y luego vas a trabajar pues a donde te toca, a la oficina o a donde sea. Es decir, y eso, el rechazar privilegios, el no aprovecharse para enriquecerse, que es lo que hacen aquí todos los políticos cuando están de primer ministro, de presidentes, vamos, colocar amiguetes, en fin. Y eso llegó mucho a todas las personas aquí en España en su momento, independientemente de que fueran de derechas o de izquierdas, quiero decir, porque había algo que trascendía la ideología en ese sentido, que era un ejemplo de lo que debe ser un político. Un político no tiene por qué tener privilegios, como pasa en Europa. Un político es alguien elegido por la población que
tiene un cargo por determinado tiempo, el que sea, pero que simplemente trabaja en ese cargo para, se supone que en beneficio de la comunidad, en beneficio del país. No alguien que tiene que estar en un palacio como el de la Moncloa o el del Elíseo y tal, por citar solo algunos, con una serie de, por no citar ya, nuestro jefe del Estado a perpetuidad y vitalicio. ¿Alguien se imagina a Pepe Mújica que alguien le hubiera propuesto un cargo vitalicio? Se hubiera partido de risa en el mejor de los casos. Bueno, pues esto era algo que llegó mucho, porque ya digo, aquí estamos acostumbrados a todo lo contrario. Entonces, alguien que vivía de esa manera y que era, como tú bien señalabas, coherente con sus principios, pues aquí esto no se ve. Y mira, yo la última vez que recuerdo algo, bueno, lejanamente parecido, pero, por ejemplo, de un político español que al principio de la transición democrática estuvo y ocupó, si mal no recuerdo, la vicepresidencia del gobierno por el Partido Socialista, pero cuando vio la deriva que tenían las cosas, era marxista, pues se retiró, dijo: yo no quiero saber nada, yo soy profesor, siguió dando clases y bueno, hasta que falleció, es decir, se jubiló y falleció. Y era, a ver si me acuerdo, ay, qué cabeza, pues ya son muchos años de esto, pero era... Alguien del chat nos lo recordará. Fue vicepresidente del Partido Socialista, vicepresidente del Congreso, uno de los vicepresidentes del Parlamento. Gómez Llorente, Luis Gómez Llorente. Gómez Llorente, sí, Gómez Llorente. Sí. Un hombre que, ya digo, más allá de que se estuviera por uno, él, ¿qué? ¿Era catalán? Sí. Él. No, Gómez Llorente, no lo sé, no me acuerdo, no creo que no. Yo es que conocí, conocí a su hija, le conocí a él y tal, escribió libros y estas cosas, y un hombre que cuando vio que la deriva del Partido Socialista no era la que él le gustaba, pues abandonó la política y se dedicó a otra cosa. Claro. Esto ahora mismo es impensable. Como debería ser. Como debería ser, ¿no? Esto debería ser, o sea, lo de Pepe Mújica debería ser lo normal. Sí, sí. Bueno, por desgracia, en Holanda, Suecia, creo que van en bicicleta los primeros ministros, no sé ahora con el tema de la seguridad y la guerra, pero digamos, este fastuo que se les da a nuestros presidentes y a nuestros parlamentarios y políticos es bien, bien europeo. Bueno, has visto que, hablando de esto, que el propio presidente Trump ha dicho que el avión de él, el Force One, le queda mal porque está viejo y entonces la familia real de Qatar, esto es un dato de ayer, ¿no? Que la familia real de Qatar le va a regalar un avión para no a él personalmente, se lo va a regalar al gobierno norteamericano porque dicen que el famoso avión ese, el Force One, ese que es un monstruo, una limusina volante, ya tiene 40 años, está muy viejo, y además Boeing, la fábrica de aviones Boeing norteamericana de ellos, no le puede entregar otro hasta dentro de 4 o 5 años. Dice que no le puede. Entonces uno dice, bueno, la industria norteamericana, tan importante, dice que no le podemos entregar otro avión. Entonces viene la familia de Qatar, la real, y le dice, te regalo un avión. A lo cual surge mucha gente diciendo, bueno, pero ¿cómo le va a regalar un avión? Un país extranjero, al avión donde va a andar. ¡Un soborno! Está bien que, no lo sé, que Rusia le regale a, no sé, a Ghana o a Zimbabue un avión, bueno, puede ser, pero a los Estados Unidos, Qatar, un avión presidencial, le va a regalar 2, en realidad, y que parece que son espectaculares de tecnología y modernos y lujo y demás. O sea que esta cosa tan de estos lados, ¿no? Que están alejados de la realidad, donde el 40% de los norteamericanos no tienen acceso a una buena salud ni educación, y que el presidente diga, no, este avión no me gusta, necesito otro. Bueno, comparado con Mujica parece absurdo. Mujica andaba siempre en su viejo Volkswagen, ¿sabes? El escarabajo. El escarabajo, el famoso escarabajo. No recuerdo quién fue a verlo a Montevideo y lo paseó, no sé si era el Papa, no sé quién. Una persona le dijo, quiero andar con usted en el auto. Y era no sé, o Bush, un personaje así, y lo llevó en el auto él manejándolo. Sí. Bueno, cosas de uruguayo, que yo como uruguayo
viva Artigas siempre, y Citarrosa, un gran músico, aprovecho para reivindicar eso. Me reconozco plenamente porque así son los uruguayos, así son muy, muy democráticos, muy republicanos, muy atados a los valores, a las tradiciones y a la cultura. Tú sabes que para un uruguayo, lo peor que tú le puedes decir a un uruguayo, querido Fernando, y Sí, esto para que lo dime. sepas, es el único que yo conozco de país en el mundo. A un uruguayo tú le puedes decir muchas cosas, que es malo, que la madre no sé qué, que el padre, que la hermana, que la mujer, lo que quiera. Lo que no le puedes decir a un uruguayo, porque además va a ser falso, es que es bruto ignorante. Tú le dices eso y el uruguayo lo primero que hace te muestra la biblioteca que tiene, que debe tener 2.500. Y eso tiene que ver, y lo digo aquí como uruguayo, es la diferencia sustancial que hay entre los uruguayos y los argentinos. Es un apego a la cultura, a los buenos modales, a no decir malas palabras, etcétera, y que yo adjudico, y muchos lo adjudicamos, a una tradición fuertemente española que tiene el Uruguay, no así Argentina, que tiene una tradición principalmente de orígenes más bien italianos, más efusivos, más, ya sabes, como son los Sí. italianos, más, y todo más colorido y más exuberante. El uruguayo es un catalán, para darte una idea, es tranquilo, es bajo perfil, pero atado a un ritmo de vida y apegado a las tradiciones y al respeto, al respeto. A mí, por ejemplo, me sigue sorprendiendo que mucha gente, un empleado en un negocio, una empleada joven, me diga ¿tú qué quieres? O usted, o vos, ¿qué querés? Al uruguayo eso no le gusta mucho, sobre todo los uruguayos de unos ciertos años, ya la juventud ha cambiado un poco. Pero volviendo entonces, te dejo terminar, discúlpame con lo que estabas No, 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 hablando no. sobre Mujica, querido amigo. No, 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 pues eso, es decir, lo que tú señalabas. Mira, más señalas una cosa que por desgracia en España cada vez está perdiendo más. Ya, yo me acuerdo en el siglo pasado que ibas en el metro y era muy común encontrar a gente que pues iba en el metro, iba leyendo el periódico o libros, Sí, claro, una novela y tal. Esto ya no se ve. Esto ya olvídate. ha pasado de historia. La A gente lo va con el sumo móvil. podrá leer un libro en una tablet, pero poco, poco. Poco, poco, no, están allí con el móvil, con los Sí, cascos, haciendo claro. juegos, mandando mensajitos tontos, tal, Sí, pues ¿a dónde claro. vas? Pues a donde siempre, a la universidad, como todos los días, y tal, es decir, o sea, estas cosas, y tal, ves a la gente joven, y bueno, lo de leer libros, pues eso es algo que ya es casi, casi una cosa de, pues eso, de dinosaurios como yo. Sí, O sea, claro, yo, sí. esto de que yo de vez en cuando cojo, me había alguna librería grande y tal, de estas que tiene muchos libros, y te vas allí a ver libros. Y luego te compras o no te compras en función de lo que Sí, encuentres. pero Es decir, y el olor del libro, al el olor, a olor ver, del a papel. cotillear en el mejor de los sentidos, con Sí, curiosidad, sí, ves, fíjate, sí. ahí va, pues este tema y tal, no sé qué. Esto ahora es una cosa ya de, o sea, te miran como si fueras una cosa rara, El un otro bicho día raro. lo sorprendí al coronel Baños, con quien Sí, tuve una nueva charla, y no sé cómo surgió, le digo, en la presentación, digo que he escrito libros y demás, y él me dijo, sí, muchas gracias. Y le digo, espere un momento, fui y saqué de aquí un libro que es de él, sí. yo lo compré hace unos años, y le digo, mira, y después me dijo, debe ser de las pocas personas que tienen mi libro en las manos, porque realmente, pero no porque yo sea un genio, sino porque, claro, pocas. Igual en España el placer de ir a la Casa del Libro, a FNAC o Sí, a sí, varias allí librerías ya. más, Esto, sí, sí, no se ha la vieja, perdido. fíjate, la vieja, que esto cada vez es más difícil de encontrar, ya que quedan muy poquitas. El viejo librero, librera, no sé decir, de barrio, Sí, que ibas, yo me acuerdo de un amigo mío que ya está jubilado el hombre, y que ibas a su librería. Y aquello era un placer porque, oye, tal, pues cuéntame, Luis, y tal, ¿qué es lo que hay? Y tal, pues mira, no, espérate, Fernando, acaban de llegar un libro que además me lo he leído, se los sí, leían, claro, es decir, claro. se los leían y tal, los echaban un vistazo sobre no sé qué, sabían un Sabían lo que montón, vendían. todo, lo sabían todo, es decir, era una maravilla y tal, y organizaban. Yo me acuerdo que en una librería, el Buscón, es decir, que todavía está, lo que pasa es que ya pues, dirigida por otra gente, y se hacen, y todavía se hacen, creo, se hacían actividades. Allí tenían un pequeño sótano y allí talleres de literatura, de Claro. filosofía, de no sé qué y tal. O sea, que luego cuando cerraban allí íbamos, y yo he ido mucho,
pues eso, a hacer cosas, tal. Esto era una gozada, era una maravilla, y esto pues igual, se está perdiendo porque son librerías que no pueden competir con las grandes superficies que tienen, Claro. pues eso, libros, Sí, bien sí. sean superficies específicas de libros, o bien como la FNAC o el Corte Inglés, que pueden tener un montón y que pueden... Sí. En fin, esto y es una pena porque había una humanidad en el sentido de que, bueno, pues allí conocía gente, tal, hablabas con unos, con otros, y entre libros, Sí, sí, pues claro. aprendías muchas cosas. Y esto Hoy se ha ya... cambiado por un mundo más individualista, más Sí, encerrado, más desconfiado, más personalista, nihilista, en fin. Pero bueno, querido amigo, bueno, en cuanto... dime, perdón. No, un pequeño breve comentario sobre lo de Sí. Trump, que yo he visto las fotos. A ver, lo primero es que yo estoy ahora mismo, esta noche, mando un mensaje a la Casa Blanca diciendo que si hay algún problema, que me dejen a mí el avión, que yo me lo quedo, lo aparco en Barajas, vendo mi casa y me voy allá a vivir. Porque se va, Claro. a ver, el avión, yo he visto las fotos y es espectacular. O sea, Y por tiene un dentro es una cosa. dormitorio que es como 3 veces mi salón. Madre mía. Sí, Es decir, sí, y y jacuzzi y de demás. todo, de todo. De todo. Entonces, claro, ahí se ha presentado, ha habido el problema de que, oiga usted, pero esto, a ver, es que esto sí es un regalo, no digamos si es un regalo personal a tal, aunque sea un regalo estatal, pues suena un poco a soborno. Dicho así, Y hombre, no, es para el Estado, está claro que no es para él, es claro, para el gobierno. ya, Pero es raro pero... que la primera potencia del mundo, un país chiquitito, le tenga que regalar aviones. Pero qué país chiquitito, es que Qatar rebosa de dinero y claro, deben tener aviones de estos, deben tenerlos como churros, es decir, bueno, Sí, sí. que me sobran 3 o 4, toma, te los doy. Ahora, bueno, alguna influencia puede ser que algún beneficio sí, puede ser que sí, tenga, o un tratamiento especial, porque a sí, quien te sin regala duda un alguna. avión de 40 millones de dólares, tú, bueno, algo. Si te llama por teléfono, le coges el teléfono, por lo menos. Sí, Digo, lo ¿no? mínimo, una cosa por lo menos de decoro, de educación, coger el teléfono, aunque sea para decirle que no. Pero lo Pero que sí vamos, me quedo tranquilo, querido Fernando, es sí, que el mundo realmente está en buenas manos. Mira esto. Dios ¿Cese mío. el fuego duradero en Ucrania? El presidente Volodymyr Zelensky publicó un mensaje en sus redes sociales en el que dijo que aceptaba reunirse con su homólogo ruso Vladimir Putin el jueves en Turquía, aunque agregó una condición, la necesidad de un alto el fuego verificable para abrir espacio a la vía diplomática. Estaré en Turquía este jueves 15 de mayo y esperaré a Putin allí personalmente. Y espero que esta vez Putin no busque excusas para no poder hacer nada. El mensaje llegó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instara a Zelensky a aceptar una propuesta de diálogos directos sobre la guerra en Ucrania. Trump dijo que si no se alcanzaba una tregua, al menos habría una confirmación para Washington y sus aliados europeos sobre en qué punto se encuentra la voluntad de ambos actores de alcanzar un cese a las hostilidades. El presidente Putin de Rusia no quiere tener un acuerdo de alto el fuego con Ucrania, sino que quiere reunirse el jueves en Turquía para negociar un posible fin del baño de sangre. Ucrania debería aceptar esto inmediatamente. Todo esto ocurre luego de que el líder del Kremlin propusiera en una declaración televisada que se celebraran conversaciones directas en Estambul el próximo jueves. A pesar de todo, proponemos a las autoridades de Kiev que reanuden las negociaciones que interrumpieron a finales de 2022, que reanuden las conversaciones directas y quiero recalcar, sin condiciones previas. Proponemos que comiencen sin demora el próximo jueves 15 de mayo en Estambul, donde se celebraron anteriormente y donde fueron interrumpidas. El posible acercamiento diplomático se da cuando en las últimas semanas ha habido divergencias sobre la naturaleza y la duración de un posible alto el fuego. Putin instauró uno de manera unilateral del 8 al 10 de mayo, mientras que Zelensky ha venido demandando un cese al fuego de 30 días, una propuesta que ha sido respaldada por el bloque europeo y también por Estados Unidos, pero que Rusia no ha aceptado. Bueno, querido Fernando, yo estoy lejos de Istambul, tú estás más cerca. ¿Qué hacemos? Sí. ¿Vamos el jueves allí o no? Hombre, en fin, si hay que ir, se va, pero ir para nada, es decir, no tiene sentido. Me explico. ¿Por qué? Zelensky a lo mejor va, no sé si irá o no,
pero si vas como turista. Porque Bueno, no parecía va, muy desafiante, ¿no? Te espero a la salida, bueno, dijo. Voy para allí, sí, lo sí. espero a Putin. Bueno, a ver, primero, reconstruyamos los hechos, como las películas. Es decir, esto forma parte de un Zelensky desesperado, como hemos comentado otras veces, que sabe que cada vez le queda menos en todos los aspectos, y unos europeos belicistas que quieren continuar la guerra de Ucrania y llevar a Europa a la guerra cuanto más mejor, en fin. Luego hemos sabido, en otro vídeo, que es que resulta que la banda de los cuatro no me refiero a la de la China, la nueva banda de los cuatro, Macron, de Francia, Tusk, de Polonia, Steinmeier de Gran Bretaña y Merz, ¿no? De Alemania, estos que fueron sorprendidos en el tren y vimos ahí a Macron cómo escondía de manera bastante torpe, se echaba la mano a un lado. Ah, ahí lo tienes. Miremos esto. El papelito que está sobre la mesa. Mira, ahí, Macron, que se te ve el plumero. Cómo se echa la mano para atrás, se nota. Y mientras tanto, Merz también pone la mano sobre un objeto alargado de difícil identificación y pone en cara como de jiji jaja. Pero vamos, mira cómo se lo cambia de mano y se lo está llevando para atrás. Macron, qué malo eres, escondiendo cosas. ¿Había algo raro? ¿Había algún polvito, algo allí en eso? Sí, yo creo que para tener una relación mejor, más directa, ¿no? Con Zelensky han decidido compartir aficiones con Zelensky. Y entonces, los polvos blancos, la harina, vamos, no me refiero a otra cosa. Sí, claro. Los polvos blancos, pues parece que es algo que tienen en común, ¿no? Y que comparten. Bueno, pues estos tipos que están hasta arriba de polvos blancos son los que gestionan Europa. Así no va. Bueno, vamos al medio de la cuestión. Putin, en una jugada absolutamente maestra, o sea, Putin, Xi Jinping, esta gente y tal, son gente seria. Es decir, ¿se puede estar de acuerdo o no? Sí. No, a ver, es que le pica la nariz porque tienen problemas nasales de sinusitis, creo. Bueno, pero vamos, no es... Por cierto, hay un vídeo también, yo no digo nada, en el que Macron también tiene esos mismos tics, en fin, no sé, una epidemia de gripe o quién sabe. Pues bueno, ya digo, en una jugada maestra por parte de Putin, ante las presiones de los europeos, de Zelensky y tal, y con su famosa idea, una idea completamente absurda, ridícula, es decir, que es, no, hay que establecer una tregua ya inmediatamente de 30 días. Mire usted, ya lo explicó Putin otra vez cuando estuvieron con otra de estas. Mire usted, si es que incluso para eso hay que sentarse hasta antes a negociar. No se puede poner el carro delante de los bueyes. Es decir, no funciona así. Es decir, si ambos quieren establecer una tregua, ahí le vemos. Esto es inteligencia artificial, creo, ¿eh? Pero bueno, pero teniendo en cuenta que él ha sido actor. Cosas peores, ¿eh? Ha hecho cosas peores, ¿eh? Tocar el piano desnudo al aire, ¿eh? Sí, por eso digo que, bueno, teniendo en cuenta el personaje, ahí le tenemos. En estas manos estamos. Efectivamente, bueno. Deben estar los ucranianos de tener a este personaje. Claro, pues este es el personaje, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos tipos? Estos tipos lo que cogen es tregua. Miren, no, vamos a ver, incluso para una tregua hace falta previamente reunirse para establecer las condiciones del alto el fuego de la tregua. Porque hay muchas cosas que debatir y yo pongo siempre un ejemplo que lo puso Putin. O sea, vamos a ver, ¿quién se va a encargar? ¿Qué autoridad neutral, X, organización, país, grupo de países, lo que sea, en determinar quién ha violado o no el alto el fuego durante la tregua de los 30 días? Pues sobre eso hay que ponerse de acuerdo, por poner solo un punto. Es decir, en esa tregua, ¿qué acordamos? ¿Acordamos que las dos partes se pueden seguir rearmando o acordamos que no se pueden rearmar? Es decir, que hay muchas cosas. Lo normal es que primero te reúnes y luego determinas si llegas a un acuerdo para hacer una tregua o no, ¿no? Estos dicen así, por la buena, una tregua ya. ¿Por qué? Porque lo que quieren es rearmarse, es decir, darle un respiro a los ucranianos porque se les están echando encima otra vez los rusos con muchísima fuerza. Hoy el Financial Times
que son también unos águilas, es decir, que dices, joder, madre mía. Y por eso los pagan a los periodistas, por escribir estas memeces. Dice, no, los rusos están preparando una ofensiva. No, no están preparando una ofensiva, ya están en ella. Es que no se enteran ni siquiera de eso. Lo que pasa es que no es una ofensiva en el sentido de un ataque en profundidad, no, eso no lo van a hacer. Pero ahora mismo ya están otra vez presionando y alcanzando, y conquistando nuevos territorios en una guerra de posiciones, donde el objetivo no es conquistar mucho territorio, sino destruir al ejército enemigo. No lo olvidemos. Pues bien, esta panda, además, ya digo, la jugada maestra que hace Putin es que llega, dicen, bueno, que ustedes dicen esto, pues esperen ustedes, que después de todos los fastos de la Gran Guerra Patria y del Día de la Victoria, sale y dice, pues miren, ¿que quieren negociar? Pues oye, negociamos sin condiciones previas, directamente. Y es más, en esas negociaciones no descartamos que se pueda acordar una tregua, un alto el fuego. No lo descartamos. Y lo dice así. Esto les deja descolocados. Con el pie cambiado, por eso rápidamente... Bueno, hay que decir que mientras... Es infame, es una vergüenza. Mientras estábamos celebrando el Día de la Victoria, digo celebrando porque es la victoria de todos. Aunque fue la Unión Soviética la que derrotó a la Alemania nazi, pero es una victoria de la humanidad contra la inhumanidad. Es decir, del salvajismo más brutal, que es lo que supuso la Alemania nazi, frío, calculador, ya digo, completamente inhumano, completamente inmoral, se mire por donde se mire, es el triunfo de la humanidad. Con lo cual es un triunfo de todos y para todos. No es un triunfo de los soviéticos para los soviéticos, es un triunfo de los soviéticos para toda la humanidad. Por lo tanto, es para celebrarlo todos que se derrotó a la bestia inmunda que era el nazismo. Es para celebrarlo, es un día que debería celebrarse en todos los países. Bueno, pues la Unión Europea, claro, se define muy claramente, ¿no? Es decir, la Unión Europea, a través de la señora Kallas, Estonia, bueno, ya sabemos que los bálticos participaron en la Segunda Guerra Mundial, pero del lado de los alemanes. Del lado equivocado, ¿no? Del lado equivocado de la historia, efectivamente, ¿no? Los ucranianos, por lo menos su dirigencia política, también, que eran los carceleros de los campos de concentración, que hoy tienen estatuas y nombres de calles. Sí. Y demás, ¿no? Todo, pero además reconocidos como héroes desde el punto de vista legal, o sea, desde el punto de vista del Estado. Bueno, Stefan Bandera, Sujevich, es decir, toda esta gente acusados, entre otras cosas, acusados, es decir, se sabe que lo hicieron ellos, es decir, de acabar con 100.000 polacos y judíos de maneras atroces y de formar, por ejemplo, la división Galicia, una división de las SS. Bueno, pues ahora mismo los herederos de aquella Alemania nazi es el régimen de Ucrania, que está soportado por unos señores neonazis que además no se esconden. Es que te vas a la televisión ucraniana y te cuentan directamente que son neonazis, o sea, si es que lo dicen. Y llevan tatuajes y tal, y banderitas y todo. Bueno, pues la Unión Europea no se le ocurre mejor idea a la señora Kallas y varios ministros de Exteriores europeos de ir el día de la victoria, el día 9, no se atrevieron ni siquiera se atrevieron a ir a Kiev, y fueron a Lwów, que está pegadito ahí al lado de Polonia, a celebrar no se sabe qué, bueno, el Día de Europa, este absurdo, y a lanzarle un ultimátum a Putin, con que le van a poner más sanciones si no hace lo que quieren. Claro, Putin por poco se muere de risa, pero si ya le han puesto todas las sanciones posibles. Hoy Merz en Alemania le dijo lo mismo. Dijo, he tomado la decisión de ponerle sanciones si Putin no va a la reunión, que es una cosa insólita, ¿no? Porque ahora sí, claro, porque lo que quiere. Claro, es que, a ver, esta gente no se da cuenta de que para poder dar ultimátums tienes que tener el suficiente poder para que el otro se vea presionado y lo acepte. Es decir, sí, es como si yo le doy un ultimátum. Vamos a ver, a lo mejor tengo es como si yo le doy un ultimátum a Putin, lo mismo. Pues Putin va a decir, pues vale, pues bien, ¿y usted qué tiene, no? ¿Qué fuerza tiene? Bueno, pues esta panda de impresentables fueron allí a celebrar primero, pues está claro, es decir, si vas a apoyar a los neonazis actuales, te estás pronunciando claramente. Y lo que tenemos es ahora mismo una Europa en la cual, y no solo una Europa en la que hay una Europa digna, con dignidad, que es la Europa de Putin,
que es la Europa de Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, pero es también la Europa de Vučić, el presidente de Serbia, que fue amenazado por la impresentable de Kallas, por la Unión Europea, con que no iban a meter al país en la Unión Europea nunca, de todo, tanto a él como a Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, que estuvo allí celebrándolo, que es donde tenía que estar. Es decir, le pusieron también la amenaza de todo. A Robert Fico ya intentaron matarlo. Los bálticos les prohibieron que sus aviones pasaran a través de su espacio aéreo, que es una cosa ya, en fin, y tuvieron que dar una vuelta tremenda. Bueno, está claro. Es decir, por eso digo que no es una cosa de Putin. Es decir, esto de otra cosa es la guerra de Ucrania, todo lo que. Pero esto, el día de la victoria, es un triunfo de la humanidad. Y gente como europeos, con dignidad, como Vučić, estuvieron allí, incluso europeos dentro de la Unión Europea, amenazados por la señora Kallas, que se pasa el día amenazando, estuvieron allí. Fico, el primer ministro Fico de Eslovaquia, estuvo allí, porque era donde había que estar, celebrando el triunfo de la Unión Soviética. Y luego están los del otro lado, los que apoyaron y los que siguen apoyando a los neonazis. La Europa, pues eso, totalitaria, de estos Estados Unidos europeos que quieren crear totalitarios. Y esta es la única verdad que tenemos ahora. Una Europa totalitaria que vuelve otra vez a las andadas y una Europa minoritaria, pero que está del lado, pues, de la humanidad, del lado de todo aquello que nos hace humanos. Es decir, y no del salvajismo y la brutalidad y la falta de todo tipo de valores como la misericordia, la empatía, en fin. Esto es lo que vimos. Bueno, la segunda parte fue que los cuatro estos, la nueva banda de los cuatro, estos se reúnen en Kiev. Se van en el famoso tren este que tienen también estupendamente, donde hemos visto ahí que estaban dedicándose al consumo de harina, y lanzan un ultimátum de que hoy además, es decir, empieza el famoso tregua. Ayer, o ayer, bueno. Fue para ayer. Ayer sí, lo que pasa es que Merz lo ha pospuesto y ha dicho, bueno, la semana que viene. Digo, ¿qué ultimátum es este? O sea, si das un ultimátum lo das, pero me dices, bueno, pues lo dejamos para la semana que viene. Esta es la seriedad de los europeos, es que te partes de risa. Claro, bueno, pues estos tipos que representan países que ya no son nada, que no son nadie, es decir, que nadie les respeta, que son países en decadencia, bueno, pues se atreven a ir allí y a lanzarle el ultimátum en Kiev, ¿no? Y claro, van en tren. Se fueron en el famoso tren. Se fueron en el famoso tren que acabamos de ver, todo lujoso y tal, preparado para todo esto. Y, a ver, pueden ir en tren porque los rusos, de antemano, se comprometieron en su momento a que todas estas peregrinaciones que hacen los europeos a Ucrania iban a ser respetadas. Es decir, que no se iba a atacar esos trenes, porque si no, nos hubiéramos quitado unos cuantos tontos de encima. Pero... Lo curioso de esta foto, ¿te acuerdas, Fernando? Sí, están los 5 ahí todos sentaditos escuchando que en el teléfono les está hablando Donald Trump. Están todos con ese teléfono que está encendido, ese móvil, escuchando a Donald Trump. Pareciera que les está dando órdenes Donald Trump desde... Claro, porque Washington, si es que, efectivamente, Ariel, si es que es así, si es que encima son unos cobardes, lo repito, son unos cobardes, porque si tuvieran un mínimo, no sé, de dignidad, de valentía, son cosas que, claro, esta gente de eso no entiende. Dirían, bueno, tenemos una política europea, la vamos a implementar independientemente de lo que diga Estados Unidos o no, pero no se atreven a ir a Ucrania con sus famosas tropas si no tienen el respaldo de Estados Unidos. De ahí que tengan que andar suplicando, intentando enredar con la administración Trump para que por lo menos haya un cierto apoyo, aunque sea publicitario, ¿no? Y bueno, y salga Trump o alguno de su administración diciendo, bueno, vale, ya vemos si os apoyaremos en cierto sentido o algo de esto. Porque no se atreven, porque son unos cobardes, porque saben perfectamente que mandar tropas, los europeos, a Ucrania es partirse de risa, porque es que no pueden ni juntar ni 25.000 hombres, esto lo dicen los propios militares británicos, y además es que, vamos, lo intentan, y
habría revueltas de la gente joven, que es la que tendría que ir a estas cosas. Es decir, bueno, por lo tanto, esto no es más que una estrategia para remilitarizar el continente, pero no para invadir Rusia, nada de esto, que no vamos a tener capacidad, es para autoinvadirnos, es decir, para reprimir a las poblaciones locales en un proceso de empobrecimiento brutal que estamos sufriendo en Europa y que llegará un momento en que habrá protestas que serán pues mucho más duras y más violentas de las que hay ahora. Es decir, esto es lógico. Pero bueno, estos, claro, con el pie cambiado, se quedaron desenfocados, fuera de foco, porque Putin les ganó la mano, por utilizar los términos de Trump, que le gustan las cartas. Le dijo, señor González, si no hay problemas, el día 15. Y entonces tuvo que salir. Primero salió Yermak, que es el jefe de la administración presidencial, es decir, el que manda de verdad, y dijo, no aceptamos esto. Luego salió Macron, que es un bocazas, y dijo lo mismo. No. Primero la tregua y luego ya hablamos de lo demás. Pero vamos a ver, ¿cómo podéis ser tan burros? Es decir, desde el punto de vista, es que son muy brutos, es decir, son negados, son tontos e incompetentes. Búscate otra estrategia, búscate otra salida, pero lo que no puede salir es diciendo, no, primero la tregua y luego negociamos. Pero si Putin ha dicho que va a ir, claro, es que es de risa, que va a ir allí el día 15 a Turquía, ya ha hablado con Erdogan, le ha dicho, sí, veniros para acá, sin problemas, y va a ir allí. No Putin, evidentemente. Putin no tiene que ir a nada. Es decir, va a ir un equipo negociador con todo abierto. Es decir, se puede hablar de todo, incluido la tregua. Pues claro, a esto les ha pillado con el paso cambiado y ahora está Zelensky, que en principio Yermak y Macron dijeron que no, luego tuvo que decir por presión de Trump que sí. En esa, digamos, bueno, through, es decir, no sé cómo decirlo, pues, porque en la red social está True. Lo digo porque antes, como decíamos, tweet, claro, pero bueno, no sé cómo sería un True de estos, es decir, o algo así. Es decir, bueno, pues ahí Trump rápidamente le viene fenomenal porque esto que hizo Putin le dio una mano a Trump extraordinaria, ¿no? Le echó una ayuda extraordinaria, porque entonces Trump rápidamente reacciona y dice, no, esto de tregua de 30 días y tal, no. Se acaba de decir Putin que ofrece negociar todo sin poner acotaciones y además directamente entre rusos y ucranianos. Por eso pone inmediatamente, así que tiene usted que ir, señor Zelensky y compañía, inmediatamente, y lo pone en mayúsculas. Mayúsculas, sí. Para que se quede, por si se queda alguien, lo pone en mayúsculas, que es como diciendo, mira, es una orden. Es decir, tiene usted que ir inmediatamente a negociar esto, porque es un tanto que se apunta a Trump y que los rusos saben perfectamente que es algo que quiere hacer Trump, apuntarse de que, bueno, yo, fíjense, he conseguido llevarlos allí a que puedan negociar sin condiciones, pero al final, ¿qué es lo que va a pasar? Es decir, al final, los ucranianos... ¿Qué es lo que va a pasar? Sí. Ilumínanos con eso, querido... A ver, no tengo la bola de cristal, pero todo apunta que aunque Zelensky vaya allí de turismo, porque va de turismo, es decir, pueden pasar dos cosas. Que haya una delegación ucraniana que esté allí, pero para hacer el paripé. Es decir, no van a negociar nada porque no puede, entre otras cosas. Es decir, y dos, que no vayan. Si no van, se buscarán cualquier excusa, yo creo que no van a ir. Pero bueno, dirán, pues eso, irá Zelensky tal, como cuando fue a Arabia Saudí, que no le dejaron entrar y que tenía que estar en un hotel por ahí mandando WhatsApp a su delegación, puede estar así de esta manera, porque evidentemente esto no es cuestión de que se reúnan ni Putin ni Zelensky, no tiene sentido. La reunión es, en ese caso, que no podía ser con Zelensky, porque no olvidemos que Zelensky no es nadie, que constitucionalmente no es presidente. Ahí vayamos a los detalles, porque siempre... Claro, es que ¿negociar con quién? ¿Qué valor tendrá su firma o la de cualquiera de los que estén con él? ¿Qué valor histórico, legal, formal puede tener alguien que ¿legal? Desde hace un año, exactamente de mayo del año pasado, ya no es... Sí, efectivamente. Legalmente. Ninguno. Si es que este señor lleva, pues eso, un año allí, pues de dictador, de lo que sea, no se sabe muy bien qué, es decir, pero desde el punto de vista de la propia constitución ucraniana, él ya no es presidente desde hace un año.
tenía que haber recaído sobre el presidente del Parlamento que también ya es inconstitucional porque ha vencido también el plazo sin que haya elecciones, con lo cual allí ya todo es inconstitucional. Pero es que además, encima el tipo no se le ocurre otra cosa al principio del conflicto de firmar, no, antes incluso yo, al principio del conflicto, de firmar un decreto en el que prohíbe a cualquier líder ucraniano y a sí mismo negociar con los rusos. Con lo cual, primero tendrás que negociar con los rusos hasta negociar que con los rusos vayan y se entreguen. Bueno. Claro, con lo cual dices, pues primero tendrá usted que derogar ese decreto. Si no puede, usted se lo ha prohibido a sí mismo. Es que es delirante, ¿no? Lo de este. Pero bueno, ha salido así ya de prisa corriendo a la desesperada diciendo, no, voy a ir yo. Pues bueno, pues vaya usted. Pero les ha pillado con el paso cambiado y lo que va a pasar es eso. Es que ahora, los rusos... déjame que te haga algunas preguntas. Dime. Porque esto está bien, este es el escenario. Ahora, detrás del escenario hay una cantidad de interrogantes. En primer lugar, Sí. ¿Por qué tiene que ir Rusia a negociar? Porque tú y yo sabemos, y lo hemos dicho, la guerra la gana Putin. Y el que gana una guerra, al otro le da un bolígrafo, y le dice, mira, tú ríndete y firma aquí tu rendición. Porque eso ha sido siempre en la historia de la humanidad. Cuando hay guerras, lamentablemente, hay un vencedor y un vencido. El vencedor pone las condiciones, por decirlo de alguna manera, y el vencido, para evitar más muertes y destrucción, dice, acepto, me entrego. Ahora, esto es muy raro. ¿Por qué tiene que ir Putin o Lavrov o quien sea a negociar? Y como dijo el propio Putin, y estas son las preguntas que te voy poniendo en el camino, es en base sin condiciones. ¿Cómo sin condiciones? Ya sabemos que Rusia tiene sus condiciones, pero digamos, si es para que haya paz y terminar la guerra y yo soy el que voy ganando, pongo las condiciones mías, más o menos razonables, más o menos abusivas, depende de las circunstancias, y ahí vamos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y acá el título de la charla de hoy, que es provocador el título. ¿Putin se rindió? Porque finalmente si va allí no lo sé, explícanos esto. A ver, vamos a intentarlo. No, a ver, todo esto hay que entenderlo. No, en una serie de jugadas de carácter publicitario, de carácter político, no de carácter militar, evidentemente, en la cual Putin tiene que ir maniobrando con los europeos que le están constantemente intentando poner piedras en el camino y al mismo tiempo darle ciertos triunfos a Trump. Porque no olvidemos, las negociaciones, no en el tema de Ucrania, en otros temas, siguen a buen ritmo. Quiero decir, que cada semana se reúnen varias veces. Lo que pasa es que esto no es noticia. Delegaciones de técnicos, de especialistas para hablar de otros temas, entre rusos y estadounidenses, que lo que realmente quiere Trump, no lo olvidemos, es romper todo el tema de las sanciones y demás y restablecer plenamente las relaciones comerciales con Rusia porque necesita muchas de sus cosas. Así de claro. Y más si tiene que ir contra los chinos, después de haber hecho esta especie de tregua económica, pero que no es más que eso, una tregua económica. Es decir, que van a ir a por otras. De hecho, luego haré un comentario así de pasada, que esto que hago yo, es decir, en fin, tangenciales. Pero tiene que ir, del punto, es decir, tiene que ir dejando claro, es decir, que los europeos son los malos de la película y que el señor Zelensky es el que no quiere negociar. Y Putin sabe perfectamente que no puede negociar. ¿Por qué no puede negociar Zelensky? Pues porque tiene, ahora, primero, porque ya se ha puesto en evidencia muchas veces, pero es que además, ahora mismo ya es completamente rehén de ese núcleo de poder neonazi que le ha dicho, si negocias algo, de verdad, te pegamos un tiro. Sí. Tal cual. Con lo cual sabe que no puede negociar, que puede ir a Turquía, pues eso, de turismo, allí a ver a Erdogan y charlar un rato con él, o lo que sea, tal, o a un hotel como fue Arabia Saudí, a mandar WhatsApp, pero que no puede. Que lo único que puede hacer es el paripé, es decir, lo único que puede hacer es mandar una delegación a perder tiempo, y perder tiempo a Putin le conviene, porque está ganando, con lo cual, además,
va a salir de allí diciendo, no, nosotros hemos venido, fíjense, de buena voluntad porque queremos que esto se acabe y tal, pero hemos venido aquí abiertos a oír cualquier propuesta o oír cualquier propuesta no quiere decir aceptarla, ¿eh? Es decir, abiertos, cuando se habla de ir sin condiciones, quiere decir que no ponemos condiciones para sentarnos a la mesa de negociación. Eso no quiere decir que luego pongamos condiciones en la negociación como tal. Claro. Que no es lo mismo. Estos son los nazis ahí le que van lo a presentar. condicionan a Zelensky, ¿no? Claro, son los nazis estos. que los Claro. condicionan en las calles y dicen, si negocias... Sí, no, pero es que además, es que no, pero es que han salido, quiero decir, es que yo he visto, evidentemente traducidas, entrevistas de la televisión ucraniana donde salen diciéndolo. O sea, es que no se cortan. Es decir, en ese sentido. Entonces, claro, sabe que le cortan el cuello. Entonces, no puede negociar nada. Y ahora, eso es una baza para Putin que va a salir fortalecido diciendo, no, si los que no quieren negociar son estos. Y Trump, eso le viene muy bien. Ok. Tú dices que todo esto son gestos para su nuevo amigo Donald Trump. Sí. Bueno, amigo, en fin, digamos que para restablecer unas relaciones económicas que van a ser favorables para ambos y que además van a servir para hacer un emparedado, un sándwich a los europeos, que como siempre somos los imbéciles que salimos perdiendo, gracias a nuestros queridos líderes que en fin, de verdad. Oye, ¿no querríais quedaros con unos cuantos líderes europeos allí en Latinoamérica que os los mandamos sin ningún problema? Porque... Bueno, sí, los aceptamos. Aquí tenemos tantos... Porque, madre mía, este es el que... aquí tenemos el británico. Ojo, cuidado con los anglos, como siempre decimos, porque yo no tengo pruebas, pero no sería nada de extrañar que en el origen del conflicto, de esta última etapa del conflicto, entre Pakistán y la India, producto de un atentado un tanto misterioso, extraño, digamos, sí, estuvieran quienes están sacando o quienes pueden sacar más beneficio de esto, Estados Unidos y los británicos. Y basta con mirar, querido Fernando, no nos vamos a ir del tema, pero basta con mirar una carta del mapa del mundo para darse cuenta a quién le puede interesar. Claro. Pakistán, frontera con Irán, aquí está, casi 1000 kilómetros de frontera tienen aquí, Pakistán. Sí, en Baluchistán, sí. País islámico, muy musulmán, que apoya la causa, el pueblo, ¿no? Apoya la causa palestina. Israel con ganas de atacar Irán, dice mejor para que Pakistán no haga nada, algún gesto, algún movimiento, además potencia nuclear, mejor lo hacemos pelearse con la India por el Cachemira que está acá arriba, que siempre tienen ganas de pelearse todos. Entonces hacemos un atentado de un grupo terrorista absolutamente misterioso y mata a 25 turistas de la India, evidentemente la India, que además está siempre enamorada, la India de los Estados Unidos, lo visitó J.D. Vance hace unos días. Trump le dijo a Modi que le va a vender más armas, en fin. Alguien allí podría tener algún interés en esta pelea, ¿no? Qué casualidad que el viaje de Vance se produce un día antes del atentado. Bueno, pero esas son casualidades. Casualidades. Qué casualidad que cuando hace la famosa pregunta de ¿esto a quién beneficia? Pues hombre, a los chinos no. Pakistán es aliado de China y un lío entre pakistaníes e indios supone un problema gordísimo para China, que está haciendo allí, que está fabricando con una inversión de 56.000 millones de dólares el corredor económico chino-pakistaní. O sea, no le interesa. Sí. No olvidemos que la India es pata fundamental de los BRICS. Claro, que la India India fue con toda su familia. Ahí está con Narendra Modi. Fue con toda la familia. La esposa recuerda que es de origen indio, ¿no? Es India, es decir, y por lo tanto... pero fíjate que además, los chinos saldrían muy perjudicados de este conflicto, pero es que la India, desde la época Biden, ya se ha constituido claramente como un actor independiente. Y cuando fue en su momento el señor Blinken y compañía allí a intentar meter en cintura
a los indios le dijeron, pues no, hacemos lo que nos da la gana. Y, por ejemplo, les dijeron, ustedes tienen que poner sanciones a los rusos. Y les dijeron, pues no, no se las ponemos porque no queremos. Es decir, y además les venden el petróleo. Claro, y además vamos a coger su petróleo y nos vamos a forrar vendiendo el petróleo de los rusos. Es decir, claro, esto a Estados Unidos no le hace gracia. Y además es una de las patas de los BRICS, digamos, de las patas originarias y de una gran potencia, con lo que dañar a la India y dañar al actual gobierno, porque el actual gobierno, que esto de la India es muy complicado, pero bueno, el Bharatiya Janata Party es un gobierno nacionalista hindú. En tanto que nacionalista hindú también es soberanista. Es decir, que está por una independencia en materia de exteriores y de todo tipo de la India. La alternativa al Bharatiya Janata Party, al partido de Narendra Modi, que ya digo que es un partido nacionalista hindú, de religión hindú, es decir, de hecho tienen... Eres muy suave, es un racista. No, es un racista que tuvo prohibido... Es un racista de 3 pares de narices el partido. Y de hecho apoyan a movimientos indios. Sí, apoyan a movimientos hindús, mejor dicho, a movimientos hindús que se dedican a masacrar musulmanes, también cristianos, y a quemar mezquitas. Sí, las cosas como son. Es decir, así, tal cual. La alternativa al Bharatiya Janata Party es el partido del Congreso, que son globalistas amigos de Estados Unidos. Si cae el actual gobierno, vendría un gobierno proamericano. Por lo cual, pues qué casualidad. Pero bueno, es decir, si es que en geopolítica no hay casualidades. Cuando vemos un atentado en algún sitio, es por algo. No es pura casualidad. Y esto también pone muchos problemas a los rusos, que los rusos son aliados históricos desde la época de la Unión Soviética de los indios y además ahora tienen muy buenas relaciones también con los pakistaníes. Claro. Es decir, los perjudicados, está claro quiénes son, y bueno, ya hemos visto la tecnología francesa que ha hecho un alarde con los Rafale, como se pronuncien, siendo derribados por aviones muy inferiores indios y, pues eso sí, por un misil muy superior a los misiles Meteor, creo que son franceses. Pero bueno, con lo cual, pues como lo que tú decías antes, lo del avión lo del Air Force One, si es que la industria aeronáutica norteamericana está tan podrida, es tan ineficiente, es tan corrupta, que claro, que llega y dice, oiga, que esto tiene 40 años y que hay que modernizarlo. Tiene que pasar la ITV, que diríamos aquí, tienen que darle una capa de tintura. Y claro, le dice Boeing, pues esto, por lo menos 5 años. Oiga, pero para dar una capa de pintura 5 años, pues sí. Pero pues soy el presidente. Soy el presidente, pues, ¿qué quiere que diga? Y entonces, claro, aparecen ahí los cataríes y dicen, pues ya te lo regalo, que a mí me sobran. Claro. Ahora, espera. Entonces, volvamos a Putin. Putin va a Putin, a ir pero va a mandar una delegación para darle el gusto y hacer el circo que necesita Trump. Efectivamente. Va a ir allí, va a presentar una delegación, se sentarán y lo más probable es que no se siente nadie al otro lado de la mesa. Bueno, o estarán en la habitación de al lado y Zelensky va a decir a todo eso que no a que no ingrese a la OTAN, a reconocer las 4 oblasts. Porque sigue diciéndolo, dice, Zelensky, a pesar del telefonazo que le ha pegado Trump, le ha dicho, tú tienes que ir allí y tal, no sé qué, tienes que mandar una delegación. Él ha dicho, bueno, sí, tal, no sé qué, ha salido diciendo, no, vale, aceptamos, pero sigue reivindicando que primero tiene que haber una tregua y luego se negocia, con lo cual es que no estás aceptando la propuesta de Putin. No estás entendiendo cómo es la cosa, o no estás Claro, pero es que esto es una cosa obvia, es decir, si tú y yo, imagínate, tenemos un conflicto, pues estamos aquí tirándonos, somos vecinos, tenemos las casas al lado uno del otro, con el jardín al lado, y a través del jardín nos tiramos piedras, y estas cosas, ¿no? Es decir, entonces decimos, bueno, y tal, y viene un tercero y dice, venga, tenéis que dejar de tiraros piedras y tal. Pues lo primero no es vamos a dejar de tirarnos piedras, sino vamos a hablar para ver cómo llegamos a un acuerdo y dejamos de tirarnos piedras.
Claro. Porque nos tiramos piedras porque estamos enfadados. Y si estamos enfadados es por algo. Es decir, esto es explicado así con un ejemplo muy de andar por casa, pero esto es una cosa obvia. Es decir, que primero tendrás que hablar, primero tendrás que negociar, y ahí es donde, evidentemente, Putin va a plantar lo que van diciendo siempre. Es decir, no, ya estamos aquí. Hemos venido a negociar sin condiciones. O sea, no hemos puesto condiciones para sentarnos en la mesa. Ahora bien, nosotros tenemos este papel que tenemos desde junio del año pasado, con estas reivindicaciones. Ustedes no pueden estar en la OTAN, tal. ¿Ustedes lo aceptan, sí o no? Entonces otros dirán, pues no. ¿Y ustedes qué proponen? Y entonces propondrán sus delirios, ¿no? Volver a las fronteras de 1991. Y entonces pues dirán, pues va a ser que no. Y se ha acabado. Y al final saldrán los rusos diciendo, en el caso de que vayan los ucranianos, diciendo, miren ustedes, es que esta gente está reivindicando volver a la frontera del 91, que ya ni siquiera los norteamericanos lo piden, que ya han dicho que Crimea y Donetsk, Lugansk son ya rusos, que no se busquen, y que aceptan también que Gerson y Zaporilla son rusos y tal. Y entonces, dejan en evidencia a los eso suponiendo que vayan, dejan en evidencia a los ucranianos, a la delegación ucraniana y a los europeos que están detrás, porque detrás de todo este lío, apoyando a Zelensky, si ahora mismo Zelensky estaría mucho más acorralado, y están los europeos que se están gastando nuestro dinero, el de los europeos, en mantener a este señor en el poder. Y no estamos precisamente muy sobrados de dinero. ¿Para qué nos vamos a engañar? No, la cosa está pero muy mal, pero muy mal. O sea, yo se lo digo a los amigos de Latinoamérica, los amigos y amigas de Latinoamérica, que yo entiendo que puedan tener todavía una concepción de Europa antigua, en el sentido de que, pues eso, la Europa del estado del bienestar del siglo pasado, para hacernos una idea, ¿no? Pero esa Europa ya no existe. Esa Europa, y tú lo sabes bien, Ariel, que has estado muchas veces haciendo mucho por Europa, en España, en Francia, en muchos sitios, es decir, es la Europa ahora mismo de los basureros, de las ratas en Birmingham, el empobrecimiento total de los dos trabajos. Es decir, hemos vuelto en España, que en la época tardía de Franco era típico el pluriempleo, es decir, que una persona tuviera dos empleos, dos trabajos. Bueno, pues eso que desapareció, pero no porque fuera ilegal, sino porque no había necesidad. Hemos vuelto a eso. Hay gente que está trabajando 14 horas en España. Sí, claro. 14 horas. Es decir, estamos volviendo no a la España de Franco, estamos volviendo a la revolución industrial. A gente trabajando 14 horas. Es decir, esta es la Europa de verdad, donde la gente ya tiene que ir a los supermercados y tiene que ir mirando los precios, donde tiene que estar escarbando en los basureros. Esta es la Europa real. No, o sea, eso de que Europa ya... No. Y ya vemos qué presidentes tienen. Y por desgracia, aunque sea un tópico, pero es cierto, pues los presidentes, los políticos son reflejo de las sociedades que los producen, digamos, y a gran escala. Entonces, una sociedades apáticas, hiperindividualistas, con una situación, ya digo, de unas condiciones laborables y unos derechos cada vez menores. Y ojo, cuidado con el tema que dicen mucho, bueno, la libertad de expresión. A ver, en España y en Europa no hay libertad de expresión. No nos engañemos. Eso no quita, porque la libertad de expresión, o sea, no es, bueno, usted puede hablar de unas cosas sí y otras no. No, si hay libertad de expresión, pues hablas de todo. Basta con que no puedas hablar de una para que ya no haya libertad de expresión. Porque aquí el argumento que te ponen muchos es de, no, bueno, a ver, pero aquí se pueden hablar de más cosas que en otros sitios. Pero eso no es libertad de expresión. Libertad de expresión es cuando puedes hablar de todo, no solo de algunas cosas. O hay algunas cosas de las que no se puede tocar y hay algunas cosas que no se pueden tocar en Europa. Y si las tocas, te las juegas. Entonces, no hay libertad de expresión. Esto que quede claro. Está muy claro y somos perseguidos, sobre todo por la interferencia de los piojosos esos que no quiere nadie en el mundo, que ya sabemos de dónde vienen, generalmente de Israel. Algunos están aquí en el chat, como siempre, lo cual está muy bien que vengan, porque a lo mejor aprenden algo.
y se instruyen, porque además de piojosos son brutos, y por eso no los quiere nadie en el mundo. Pero bueno, está bien que estén aquí. Pero, Fernando, quiero llevarte a la Sí, guerra de Ucrania nuevamente. vamos allá. Ok, van ahí mañana jueves, se reunirán o no, irá uno, irá otro. Evidentemente no va a ir a ningún lado porque Zelensky cree que él ha ganado la guerra, que tiene todo para ganar y sobre todo que tiene a Macron, al inglés, al alemán y todos que le dicen, adelante Zelensky, adelante Volodymyr, no dudes, 1 millón más de muertos ucranianos no hace diferencia, que vayan más ucranianos a morir. Entonces, ¿qué va a pasar? Rusia va a seguir avanzando, ganando un terreno, hoy ganó una ciudad, un nuevo poblado, un espacio más. ¿Y dónde se va a detener eso según tu hipótesis? ¿En Kiev? ¿En dónde? ¿Qué va a pasar? No, o sea, no van a llegar tan lejos. No va a hacer falta. No olvidemos la premisa fundamental. Y es que desde que se consolida la estrategia rusa a partir de finales de septiembre, principios de octubre de 2022, esto se convierte en una guerra de posiciones, en una guerra en la cual el objetivo de los rusos es destruir al ejército ucraniano, no conquistar territorios. Eso vendrá después, pero sin necesidad digamos, de expediciones militares o de ofensivas militares, no. Una vez que destruyes al ejército ucraniano, se acabó. De hecho, ahora, la destrucción puede venir porque le mande un misil enorme y los mate a todos, cosa que no va a ocurrir, o desgaste, que vengan y que vengan y que vengan y los voy eliminando capas sobre capas, ¿no? No olvidemos que fíjate, que las 3 cosas principales, luego se le añade alguna más, pero que inicialmente plantea Putin es: Ucrania no puede estar en la OTAN, hay que desmilitarizar a Ucrania, con lo cual no puede tener un ejército, digamos, real, puede tener una especie de farsa de ejército, pero poquito más, y hay que desnazificar. Y eso significa acabar con todos estos dirigentes, con esa élite que está ahora gobernando Ucrania, que no tiene que quedar ninguno mandando, por lo menos. Es decir, ya ser posible que no tiene que quedar ninguno a secas. Eso significa que tienen que estar en un proceso que saben que no es corto, que llevará tiempo. Yo creo que después del verano, porque ahora en el verano la presión va a ser brutal, la presión militar contra los ucranianos, y muy difícil determinar en qué momento un ejército puede colapsar, porque puede colapsar por muchas cosas, por muchas razones. Y en el momento que colapse, se venga abajo, se empiezan a abrir huecos y aquello ya es como una bola de nieve, como una cascada, ¿no? Un efecto cascada en la cual unidades dejan de luchar, otras unidades dejan de luchar, un poco lo que pasó al final de la Primera Guerra Mundial con la Alemania, ¿no? Que es un efecto cascada y aquello se descompone. También puede venir por efecto desde arriba, es decir, porque en un momento determinado, esto ya viene sucediendo desde hace tiempo, hay una serie de enfrentamientos políticos internos, que los hay, entre la cúpula del régimen, y esos enfrentamientos, pues en estos enfrentamientos deciden que Zelensky ya no da más de sí y que hay que poner a otro, que conviene poner a otro, que está quemado, y le pegan un golpe. A partir de ahí se puede montar hasta una guerra civil incluso. Esto es más difícil, pero bueno. Pero bueno, cae el régimen en un caos de luchas internas entre los prebostes, entre los mandamases del régimen. Esto también es posible. Sí. Puede pasar muchas cosas. También es cierto que quizás, siguiendo con tu lógica, esto sea un gesto de Putin a Estados Unidos, a Donald Trump, y que Donald Trump al final de un proceso de reuniones diga, bueno, efectivamente Zelensky no quiere negociar porque la guerra la ha perdido, ya lo ha dicho, ¿no? Y diga, bueno, entonces lo único que queda, la última solución es que yo, Estados Unidos, le corte el suministro de armas, de inteligencia, le corte Starlink y Ucrania en 2 semanas capitula. A lo mejor esa es parte de la jugada. Es decir, los rusos, fíjate que en la declaración que hace Putin menciona a Trump, ¿no? Como parte de los buenos, para que nos hagamos una idea. Hay muchos países que están intentando, entre ellos Trump en Estados Unidos, no sé qué, pero estos no quieren. No olvidemos que ahora mismo la administración Trump se ha presentado como falso mediador, digo lo de falso porque es parte del conflicto, pero bueno, a nivel de publicidad, ellos
se consideran neutrales o quieren aparentar que son neutrales, no lo son, pero esto a los rusos les conviene, con lo cual les siguen el juego. Les siguen el juego y dicen, pues sí, soy neutrales. A partir de ahí, Trump en un momento determinado, efectivamente va a poder decir, yo lo he intentado todo, he intentado ayudar a los ucranianos, he intentado evitar estas muertes horribles y tal, que nos cuentan siempre Trump cada vez que habla de Ucrania, ¿no? Solo se acuerda de los muertos ucranianos y rusos, ¿no? De los palestinos no se acuerda. Pero bueno, es decir, bueno, pues nos contará esto, que es una cosa terrible, muchos muertos y tal, y que bueno, lo hemos intentado, los rusos han colaborado, pero los ucranianos no han querido. Entonces, bueno, yo ahí no me queda más remedio que para, que salirnos de este conflicto completamente y dejar de que el dinero de los contribuyentes siga fluyendo hacia un conflicto en el que no se puede más que provocar más muertos. Así que cortaremos el flujo de armas y de inteligencia, pues tenemos que dedicarlas a otras cosas y con ello pararemos digamos, nuestra actividad en esta guerra y que sean los europeos los que financien el desastre. Y la reconstrucción eventualmente, o se hagan bueno, cargo yo creo que va a haber muy poco que reconstruir. Mira, lo que me dicen desde Rusia, más o menos, primero que ellos tienen capacidad para seguir esta guerra de desgaste durante 3 o 4 años sin problemas. Poco a poco, cargándose al ejército ucraniano. Y ojo, no olvidemos que esto no es solo una guerra contra el ejército ucraniano, es una guerra contra la OTAN. O sea, están desgastando a la OTAN, que es fundamental. Es decir, todo el dinero que estamos poniendo los contribuyentes europeos, que se lo están gastando los países de Europa, fundamentalmente en mandar armas, a dinero, etcétera, a los ucranianos, es estar destruyendo la capacidad industrial armamentística de los europeos. Sí, porque todo lo que mandamos allí nos lo están destruyendo, con lo cual nos están desarmando. Totalmente. Bueno, pero allí ya dijo Úrsula que van a destinar 800.000 millones más para el rearme de Europa, así que estamos tranquilos. Así que, Fernando, sí, estamos en buenas manos. Yo creo, Fernando, bueno, no sé si hemos respondido a todas las preguntas, y sobre todo a esas, si Putin se rindió. Evidentemente no. No se rindió. La guerra, por el momento, sin que esto sea un partido de fútbol unos contra otros, es una guerra. Todo indica, lo reconocen en Washington, las cabezas pensantes, inclusive dentro del Pentágono, los pensantes dicen que la guerra está perdida para Ucrania, que todo esto, bueno, lo dijo Trump hace unos días, continuar esta guerra es sumar muertos y destrucción para Ucrania. Lo dijo también Marco Rubio, esta guerra tiene que terminar porque este sufrimiento ya no da para más. Y quizás, como tú dices, efectivamente, en un tiempo razonable, Trump diga, en su infinita humanidad, diga, sí, corto las bombas, corto la tecnología para que no haya más guerra y allí entonces se resuelvan las cosas. Fíjate, un pequeño detalle, Ariel, para terminar. Durante estos días, incluido el próximo día 15, está cerrado, se ha acotado un gran área del espacio aéreo del sitio de lanzamiento de misiles y pruebas también de misiles de Kasputin Yar, en Rusia. Ah, no lo sabía. Mira tú. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Desde Kasputin Yar salió Loresnik, que cayó sobre Kiev. Exacto. Pues no sabemos qué van a hacer, pero lo que sí es oficial es que durante estos días, hasta después del 15, va a estar acotado todo el espacio aéreo en torno a esta zona, lo cual quiere decir que algo van a hacer, que a lo mejor después del 15, cuando los ucranianos nos hayan presentado, pues a lo mejor, no lo sé, sale Putin y dice, pues bueno, como esta gente no quiere dialogar, pues a partir de aquí ya tengo las manos libres, yo ya se lo he propuesto, y si además los europeos intentan alguna tontería, pues a lo mejor sale otro Resnik desde allí, no lo sabemos. Ojalá pero que no. Está claro. Ojalá que no sea necesario. Ojalá que no sea necesario, porque realmente eso implicaría más muerte, destrucción y demás, que es lo que no queremos, y que lo lógico sea que los ucranianos se sienten a la mesa, como lo hicieron en abril del 2022, cuando Boris Johnson. ¿Te acuerdas que Zelensky estaba por firmar así? Tenía el lápiz, vino Boris Johnson y dijo, no firmes.
No, No dijo, firmes la paz, más guerra. más guerra. Y le dijo, a ver, es que no entienden las cosas, Volodymyr. Hasta el último ucraniano. Tiene que ser hasta el último ucraniano. Así es, mi querido amigo. A todos ustedes, queridos amigos, no se olviden de dejar mensajes, de compartir aquí abajo los contenidos, de dejar un mensaje, de darle like y sobre todo, despidiéndonos, querido Fernando, mandamos nuevamente un saludo a los hermanos uruguayos, viva Artigas, y un saludo por Mujica, a quien sin duda, sin lugar a dudas, más allá de cada uno de las diferencias que pueda tener, a Mujica lo vamos a extrañar. Fernando, te mando un fuerte abrazo. El jueves estoy entonces con Juan Antonio Aguilar también. Un abrazo, amigo.